Bueno, muy buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este espacio, análisis comparativos y de tendencias con Saibal. Este es un espacio que tenemos preparado exclusivamente para las POL, entonces de verdad que es un gran gusto para nosotros acompañarlos en este espacio de formación que llega a ustedes gracias a nuestra estrategia Cognos Community. Algunos de ustedes ya nos han acompañado en las sesiones transversales. Para las personas que todavía no conocen, Cognos Community es nuestra estrategia de formación de nosotros, Publiciencia, como los proveedores de algunas de las bases de datos que ustedes tienen, en este caso también es Saibal, y que tiene como objetivo principal que ustedes conozcan el uso de las plataformas, también cómo pueden incluirlas como una herramienta fundamental en su ciclo formativo, en su ciclo profesional, en su ciclo investigativo. Entonces, es un gran gusto para nosotros acompañarlos desde esta estrategia de formación. A través del chat, yo les voy a compartir la agenda que tenemos para este cierre del 2024. Ya allí tenemos varias sesiones que tenemos programadas para Science Direct, para Scopus, para Springer. Entonces la invitación es a que ustedes se registren en los eventos que sean de su interés. Es muy valioso cuando contamos con su participación en este espacio, entonces de verdad que no lo desaprovechen, que finalmente eso tiene sentido y tiene razón de ser si ustedes nos acompañan. Entonces les voy a dejar la agenda que tenemos a través del chat. Y como siempre, la invitación que les hacemos en estos espacios que son exclusivos para ustedes es que participen, hagamos una sesión dinámica, interactiva, también donde ustedes nos cuenten cómo les ha ido con el uso del recurso, si han tenido preguntas, si han tenido inquietudes, pues que nos las dejen a través del chat. O también por allá en la parte superior nos encontramos dos simbolitos, dos nubecitas que dicen PIR, esto es de preguntas y respuestas. Esta opción está habilitada para ustedes para que de manera ordenada nos vayan dejando sus preguntas y nosotros a lo largo de esta horita de trabajo que vamos a tener, pues las vamos a ir revisando para poderlas aclarar. También tienen habilitada la opción de su micrófono. Si desean en algún momento abrirlo, lo pueden hacer siempre y cuando nos levantan la manito para darles la palabra. Y por lo pronto, pues sí les pedimos que durante la sesión mantengan sus micrófonos cerrados para justamente evitar interferencias durante la sesión. Entonces, en este caso sí les pedimos por favor que lo mantengan cerradito hasta tanto les demos la palabra. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestra directora en Soluciones de Investigación, Andrea Gómez. Ella será la persona que el día de hoy nos va a llenar de conocimiento en Saibal, esta maravillosa plataforma con la cual ustedes cuentan. Entonces, es muy importante que aprovechen a Andrea también para que pueda resolver esas inquietudes que tienen. Les deseo entonces una sesión llena de conocimiento y André, te doy el paso. Bueno, Caro, muchísimas gracias justamente por esa apertura. A las personas también que se conectan de la universidad, agradecerles por abrirnos este espaciocito en la agenda, por quedarse pues con nosotros en este espacio. Y pues justamente de acuerdo a la invitación que les llegó, pues la idea es que nosotros también podamos entender cómo analizar tendencias en Saibal y también cómo realizar esos análisis comparativos, pero haciendo un uso responsable también de las métricas, entendiendo, comprendiendo muy bien entonces, finalmente, ¿cómo es la metodología de cada una de estas métricas para yo saber, por ejemplo, identificar cuáles factores externos las afectan y con base en eso, entonces también hacer una identificación o una selección adecuada de la métrica que voy a utilizar para el análisis comparativo que requiero llevar a cabo? Entonces, primero les voy a contar así de forma rápida, como un pequeño recordatorio de lo que nosotros nos vamos a encontrar en Saibal, específicamente ahondando un poco en el tema de entidades para que ya luego nos podamos ir a la plataforma y justamente podamos ver la información que vamos a trabajar en esta sesión. ¿Listo? Entonces, primero, como les digo, les voy a compartir acá de forma rápida. Mi pantalla para poder entonces mostrarles esta partecita y que ya luego entonces podamos avanzar. Hola, listo. Entonces ya voy a compartir por acá mi pantalla. Listo, entonces me confirman porfa si ya se ve la pantalla. Listo, André, por mi parte la veo. Allá arribita tenemos una carita feliz donde dice reaccionar. Por favor, si ustedes la ven, también denos una reacción, manito arriba, aplauso, corazón. Listo, André, por acá ya nos empiezan a confirmar que se ve la pantalla.
Listo, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, gracias a las personas que también nos confirman. Entonces, bueno, acá pues simplemente presentarme para los que de pronto no me conocen. Entonces, Carolina les contó que en este momento tengo a cargo la Dirección de Soluciones de Investigación en Publiciencia. Y justamente, pues estoy en este rol porque yo también soy investigadora, soy docente universitaria, entonces con el uso de estas herramientas en los diferentes contextos en los que finalmente tengo algún tipo de intervención, pues es que finalmente llego a la compañía para poder acompañarlos a ustedes a optimizar el uso de estas y otras herramientas con las que finalmente cuenta la SPOL. Entonces, en este caso, adentrándonos justamente al tema de Saibal, espérenme, porfa, yo por acá selecciono el punterito, perfecto, para que podamos ir mejor. Entonces, acá yo les decía de forma rápida, primero recordarles que Saibal, como tal, qué tipo de plataforma es, y acá se los quiero reiterar, es porque nos podríamos quedar hablando de Saibal literal toda una semana de las posibilidades que nosotros tenemos con la herramienta y las diferentes métricas que vamos a encontrar. Y por eso, entonces es muy importante que primero entendamos de forma general qué es la plataforma, cómo nos va a ayudar, los tipos de entidades que tenemos para mostrarles en cuáles nos vamos a centrar específicamente en esta sesión y que podamos entonces identificar esas tendencias en investigación y que podamos incluso comparar países con las métricas que tenemos disponibles en la plataforma. Entonces, habiendo visto justamente cuáles son esos temas, pues entonces primero entender un poquito sobre Cyber. Entonces, Saibal es una plataforma que justamente nos va a permitir evaluar ese desempeño de investigación de diferentes entidades. Entonces, que nosotros a partir de toda la publicación científica, pero también de cómo esa publicación científica de una entidad en particular, ya les voy a contar a qué nos referimos con entidades, yo poder entonces identificar no solo quién la está citando, cuáles son los temas en los que se está desarrollando o en los que se están marcando, las áreas de conocimiento, sino que yo también incluso con Saibal puedo identificar entonces cuáles son finalmente esas instituciones que están utilizando, que están referenciando la producción científica de esa entidad, por ejemplo, para desarrollar documentos de política, para desarrollar patentes o qué medios de comunicación la están mencionando también para identificar entonces cómo están utilizando esa producción científica para sustentar una noticia, por ejemplo, o para sustentar, digamos, como alguna información que finalmente le quieran transmitir a una comunidad en particular, a un público en particular, a un público en general. Entonces, a partir de allí, lo que yo voy a definir como entidades en Saibal son estas que justo les voy a mencionar acá y que tengo acá en naranja. Entonces, cuando hablamos de entidades en Saibal, nos referimos a instituciones, nos referimos a investigadores, a temas o tópicos, a áreas de investigación, a set de publicaciones que yo me puedo traer de Scopus o que puedo definir directamente también en Saibal para analizarlas posteriormente, las fuentes que tenemos en Scopus y entidades financiadoras. Entonces, estas son las instituciones o las entidades, perdón, que son sujeto de análisis en Saibal. Respecto a instituciones, entonces yo puedo analizar una institución en particular, por ejemplo, analizar la SPOL, o analizar, por ejemplo, universidades del sur o del norte de Ecuador. O, por ejemplo, analizar las universidades del norte o el sur de América Latina, por ejemplo, para contrastar entonces alguna necesidad que yo tenga de información. Con este ejemplo, a lo que voy es que yo puedo analizar instituciones en particular o yo puedo analizar instituciones o grupo de instituciones. Esto mismo aplica para países y lo mismo también va a aplicar acá para investigadores y para tópicos. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, pues porque dependiendo de la necesidad de análisis e información que yo requiera, es que voy a poder entrar acá a ajustar las diferentes variables. En este caso, entonces, tenemos información de más de 21.000 instituciones, tenemos más de 230 países o regiones, más de 16 millones de perfiles de investigadores que vamos a poder analizar. Acá lo único que necesitamos es que ese investigador tenga un perfil en Scopus para poder entonces ya sea analizarlo directamente desde acá o traérmelo desde Scopus, hacer una importación como tal de la información o del perfil para luego entonces ya hacer pues como todo el análisis correspondiente que se requiere.
Yo también, por ejemplo, puedo utilizar Saibal para comparar investigadores, por ejemplo, dentro de mi institución. Entonces yo podría generar grupos. Entonces, a partir de allí, por ejemplo, yo podría analizar los investigadores de un grupo de investigación en particular versus otro grupo de investigación o de una facultad en particular, de acuerdo a las unidades organizacionales que ustedes también necesiten analizar. Entonces lo menciono porque justamente muchas instituciones lo que hacen es eso, para identificar muy bien cómo es el desempeño de investigación de sus investigadores, pues finalmente utilizan Saibal para generar estos grupos y con base en los grupos que ya establecieron, hacer análisis, por ejemplo, comparativos para entrar entonces a ver ese desempeño de investigación, para identificar, por ejemplo, con quiénes están colaborando, cuáles son los temas en los que están investigando, entonces desde allí tener diferentes análisis. Yo además, por otro lado, y es algo en que lo que nos vamos a entrar en este espacio, es que yo puedo analizar temas o tópicos en Cyber. ¿Y a qué nos referimos con esos temas o tópicos en Cyber? Resulta que la fuente justamente, perdón, de datos y de citas y de publicaciones de Saibal es Scopus. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de los documentos que nosotros vemos que están publicados finalmente en una fuente indexada en Scopus está clasificado en diferentes áreas de conocimiento. Entonces, ustedes saben que yo tengo como tal, por ejemplo, si una fuente es una revista, entonces una revista yo la tengo clasificada en una o en varias áreas de conocimiento. Eso me permite entonces saber o identificar también cómo finalmente entonces se comporta esa producción, pero ya desde la mirada de áreas de conocimiento en particular. En el caso de los temas o tópicos, acá lo que se hace es que esas publicaciones justamente que yo tengo en Scopus, sí o sí se van a categorizar o se van a clasificar solo en un tópico en particular. Y ese tópico me habla no de un área de conocimiento ligada a la fuente en la que se publicó, como es el caso de las áreas que ya les voy a mostrar, que son las que normalmente también incluso vemos en Scopus, sino que yo acá voy a poder ver específicamente cuál es el tema en el cual se está enmarcando ese documento. Y un solo documento va a ser parte de un tema o es clasificado solo en un tema, que es lo que llamamos acá tema o tópico y es lo que justamente nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, para poder entonces identificar diferentes tendencias desde lo que les voy a mostrar acá justamente en este caso. Áreas de investigación, entonces yo puedo crear áreas de investigación. Entonces, si yo quiero saber, no sé, por ejemplo, qué está produciendo o cómo está abordando Ecuador todo lo relacionado con gemelos digitales. Entonces yo podría generar esta área de conocimiento en particular. O yo quiero saber específicamente en la SPOL, por ejemplo, cómo se viene abordando toda la producción en un objetivo, por ejemplo, de desarrollo específico, desarrollo sostenible específico. Entonces yo acá puedo crear diferentes áreas de acuerdo al análisis que requiera. Como les decía, conjuntos de publicaciones, ya sea que me las importe desde Scopus o internamente yo también puedo generar unos set de publicaciones y ya por supuesto las fuentes, en este caso principalmente revistas para hacer todo un análisis, por ejemplo, incluso desde la estrategia del equipo editorial para ver también cómo sus revistas entonces se pueden comparar con otras o yo cómo tomo de referente una revista en particular para luego entonces definir también mi hoja de ruta y establecer entonces cómo va a ser mi proyección en un mediano, en un corto, en un largo plazo, dependiendo con esa información que yo logre consolidar de las otras fuentes que van a ser de referencia para mí, las otras revistas y por supuesto analizar también esas entidades financiadoras. Entonces, esto es lo que nosotros estamos hablando como entidades. Por otro lado, pues justamente nosotros tenemos más de 300 billones de valores numétricos, de valores métricos, perdón, que se actualizan cada semana y nosotros estamos en la capacidad de ver también entonces cada cuánto se dan esas actualizaciones. Acá entonces solamente como para contarles, además de Scopus, también tenemos toda la data de financiación, tenemos data de Overton para identificar esa producción científica en cuáles políticas están siendo citadas. Lo mismo para patentes desde Patent Site y para Newsflow desde las menciones que se hagan de las publicaciones científicas en cualquier medio de comunicación, ya sea
digital o sea impreso, y que por supuesto el medio pues esté acá registrado en Newsflow, que es esta base de datos que nosotros tomamos. Entonces, desde acá, nosotros vamos a poder identificar métricas que están asociadas a lo que conocíamos normalmente como módulos, que ya lo vemos entonces de una forma diferente en la interfaz. Entonces, yo puedo tener un panorama general de esa entidad que estoy analizando. Recuerden que entidad es institución, país, investigador, tema, área de conocimiento, evaluar ese progreso, por ejemplo, ver cómo ha venido siendo la evolución de un tema, por ejemplo, en particular, de un país, de una institución o comparar entonces justamente entre dos entidades, tener identificadas y analizar esas diferentes oportunidades de colaboración, no solo las que ya se están generando por parte de una entidad, sino también las colaboraciones potenciales, analizar, por supuesto, esas tendencias de investigación, explorar el impacto y voy a tener entonces la posibilidad de crear informes detallados dependiendo pues como también del requerimiento que yo tenga de información. Entonces acá solamente para contarles, pues les decía que principalmente entonces toda la información de las publicaciones y de las citas, entonces nosotros la traemos desde Scopus, entonces acá pues como para solamente recordarles y pues nosotros vamos a poder hacer búsquedas desde 1996 hasta la fecha. Como les contaba, son datos que se actualizan de forma semanal. Acá solo los quiero contar de forma rápida porque si bien vamos a ver hoy cómo podemos analizar esas diferentes tendencias y analizar diferentes temas en particular, nosotros en Saibal podemos darle diferentes usos. Acá les traigo los principales usos que generalmente están asociados a poder visualizar, por ejemplo, el estado actual de desempeño de investigación de una institución en particular. Generalmente lo utilizamos para nuestras propias instituciones, pero pues también recordarles que podemos establecer, por ejemplo, colaboraciones a nivel local, regional y global a través del análisis que yo haga de Saibal. Por ejemplo, muchas entidades lo que hacen es que su oficina de internacionalización entonces viene, analiza la información de las colaboraciones existentes, pero también de las actuales y potenciales con grupos específicos o con tipología específica de entidades. Entonces, por ejemplo, no solo con universidades, sino también con instituciones médicas o con la industria, por ejemplo. Entonces, yo desde acá puedo también tener todo ese tipo de análisis para que acá, entonces, como les digo, tengamos una idea un poco más global de lo que podemos hacer específicamente con Cyber. Acá entonces les traigo esto porque también estamos muy dados a que a veces la herramienta la utilicen principalmente desde las áreas administrativas, desde los tomadores, por ejemplo, de decisiones, como los vicerrectores, los decanos, pero también justamente los investigadores, el personal de biblioteca, los estudiantes, el equipo editorial, como les mencionaba en el caso de la oficina, por ejemplo, de internacionalización. Muchas veces las instituciones que cuentan con oficina de transferencia tecnológica y que dentro de esta entonces está el área de valorización o de valoración de los resultados de investigación, utiliza para sus vigilancias también Saibal como una herramienta. Entonces acá les dejo diferentes formas en las que también justamente de acuerdo a mi rol en la institución puedo utilizar la plataforma para que, como les decía, no nos restringamos solamente a pensar en Saibal como una herramienta que va a ayudar, por ejemplo, a analizar entonces, no sé, la efectividad de colaboración, a evaluar el desempeño de los grupos o incluso, por ejemplo, hacer simulaciones, escenarios de qué pasaría si yo eventualmente entonces colaboro con una persona en particular, si yo recluto un investigador X para la universidad o para un grupo en particular, cómo entraría a aportar, sino que también, por ejemplo, el estudiante puede seleccionar un tema de investigación alineado, perdón, con las fortalezas institucionales o validar la proyección internacional de ese tema de interés. Y desde acá, entonces ya les mencioné el tipo de entidades que nosotros tenemos acá solo para hacerles pues como un refuerzo. Tenemos esas entidades y cada una de ellas tiene un icono en particular con el que ya seguro muchos de ustedes están familiarizados y si no, pues acá por supuesto los tenemos para que ustedes vayan familiarizándose con él, pero ya lo vamos a ver directamente en la plataforma. Y acá básicamente pues recordarles que justo una entidad es
lo que yo finalmente quiera. Entonces, quiera que de cara a una institución, a un autor, a un set de publicaciones, a un país, a un tema, a un área de investigación, una fuente de Scopus, una entidad financiadora que acá no me quedó. Y por tanto, entonces ya hay unas entidades que están predefinidas, otras que puede definir el usuario. Entonces, por ejemplo, dentro de las predefinidas, ¿cuáles están? Las instituciones, los investigadores, los temas, por ejemplo, hay unas áreas de investigación que también están definidas, pero yo como autor, como usuario, perdón, también puedo definir unas entidades en particular. Entonces, áreas de investigación yo también puedo definirlas, puedo definir grupos de investigadores, conjunto de publicaciones. Y esas publicaciones, por ejemplo, en este caso, son una lista fija de documentos que, como les decía, yo puedo traerme, por ejemplo, desde Scopus o puedo finalmente definir desde la misma herramienta de Sidebar. Y estas áreas de investigación, pues sí son unas búsquedas como tal que yo hago, lo llamamos en vivo, pues porque estamos definiendo de acuerdo a la necesidad que yo tenga y a la información disponible que proviene de Scopus, pues entonces los documentos que voy a necesitar de acuerdo a esa área que justamente yo está ya o haya como tal establecido. ¿Listo? Entonces acá como para que también tengamos esa claridad. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir justamente a Sidebar, pues para poder ver ya directamente estas diferentes opciones. Entonces, acá me voy a ir al inicio, porque de pronto algunos de ustedes no están familiarizados con esta nueva interfaz que tenemos en Sidebar, entonces ya no lo vamos a ver por los módulos que veíamos antes, sino que acá ya lo vamos a ver desde una perspectiva distinta. Entonces, en este caso, tenemos una primera ventanita que es de exploración. Y en esa ventana de exploración, pues yo voy a poder ver justamente el desempeño de investigación, de métricas de investigación para diferentes entidades. Pero además yo voy a poder entonces por acá irme a el módulo que antes llamábamos como el módulo de benchmarking, que ahora le llamamos compare. Entonces yo voy a poder hacer un compare, un benchmark de ese desempeño de investigación de la entidad que finalmente yo quiera entonces entrar a establecer. En este caso, yo puedo hacer un comparativo desde todas las métricas que tengo disponibles desde Scival o puedo hacer un comparativo desde las métricas que tenemos de los rankings. Entonces, recuerden que acá tenemos QAs, Times Higher Education, de Impact Ranking. Entonces, yo de esas diferentes métricas puedo hacer un comparativo para, por ejemplo, también establecer en una entidad como tal que ya está ocupando, por ejemplo, una posición bastante relevante dentro de un ranking, entonces entrar a analizar cómo es ese desempeño en cada una de esas métricas de ese ranking para saber entonces también yo cómo defino mi estrategia y saber entonces cómo voy a establecer acciones puntuales para mejorar en las métricas que o en los indicadores en los cuales tengo debilidad o potencial en los que también soy fuerte. Y también yo puedo hacer una matriz de colaboración y también de financiación. Y pues tenemos la opción de reportería, que en este caso, entonces me voy acá a ir de forma directa. Yo puedo tener acá unos análisis y reportes dependiendo de lo que yo haya finalmente hecho. O yo lo que puedo hacer es reportar o generar esos reportes a través de unas plantillas. Acá Saibal me ayuda. Yo puedo crear una plantillita de cero. Simplemente puedo ir incluyendo los análisis que sean de mi interés. Ya les voy a mostrar cómo. O yo puedo partir de una plantilla en particular. Entonces acá tenemos plantillas que denominan como reporte de alto nivel para benchmark y también para colaboración. Entonces, una vez finalmente nosotros creemos cualquiera de las plantillas, la podemos cambiar, la podemos modificar, podemos hacer como todos los ajustes que requiramos finalmente. Entonces acá, nuevamente se los dejo pues como para que ustedes también ahí tengan esa claridad. En este caso, entonces, importante como siempre que ustedes, por favor, entonces acá verifiquen que sí están ingresando a través de la institución, que sí tengan que sí estén ingresando con su usuario y contraseña, porque recuerden que esta ventanita de reportería y MySideval va a estar justamente definida de acuerdo a las interacciones que ustedes van teniendo con la plataforma. Entonces, si yo, Andrea, ingreso con mi usuario y contraseña, pues acá en reporte voy a ver mis análisis,
los reportes que he llevado a cabo, mientras que si por algún motivo yo no estoy ingresando acá, pues entonces ahí no voy a, con mi usuario y contraseña, perdón, pues ahí no voy a poder ver lo que ya generé. ¿Listo? Acá solo entonces como para contarles, acá en esta partecita donde decimos lista de entidades es donde vamos a ver los iconos que les estaba presentando en las diapositivas. Entonces, este icono, como vemos acá, se relaciona con instituciones o con grupos. Yo acá puedo crear un grupo, entonces les decía, si queremos analizar, por ejemplo, instituciones del sur, del país, del norte o de una región en particular, yo lo puedo hacer. Por ejemplo, acá tengo un grupo que son las universidades americanas o la Asociación de Universidades Americanas, por ejemplo, y puedo crear, por ejemplo, acá tenemos otro grupo que son universidades del Amazonas, entonces de una región en particular, porque estábamos interesados en saber cuáles eran los temas que están abordando las instituciones que justamente están ubicadas en esta región geográfica en particular, para determinar también entonces cuáles eran los temas que venían trabajando estas entidades y con cuáles entonces finalmente propuestas de temas y de trabajos colaborativos y vamos entonces a empezar a proponer como tal en esas instituciones. Entonces, básicamente, pues yo puedo crear acá los grupos o simplemente puedo hacer la selección de la entidad, darle en la lupita para buscarla y también aquellas que yo analice, por ejemplo, de manera recurrente, las puedo marcar con esta flechita para tenerlas como favoritas o incluso las puedo eliminar pues acá como de mi tablero, de mi panel y ya en My Sidebar es donde voy a tener pues como todas las opciones disponibles. Entonces recuerden que estos son los paneles de cada uno de ustedes y acá en My Sidebar pues vamos a ver como todas las opciones de entidades que tenemos. Autores, set de publicaciones, como les mencionaba, países o regiones, acá está esa en la que nos vamos a detener, que es justamente los tópicos. Entonces, ¿yo dónde encuentro los tópicos en Sidebar? Me voy justamente acá a Explore y le voy a dar en este iconito, perdón, que vemos acá como esta bolita. Entonces, yo le voy a dar ahí los tópicos. Yo acá tengo, entonces, como tal, unos tópicos que he venido incluso trayendo desde MySidebar, desde el tablero, dependiendo de las necesidades. Acá hay unos que están guardados como favoritos, pero acá, pues básicamente lo que yo puedo hacer es buscar. Te resulta que en este momento estoy trabajando con el tema de transferencia tecnológica. Entonces, Transfer Technology, acá la tengo. Entonces, en este caso, yo le voy a dar acá los resultados que me aparezcan. Para este caso tengo 108 resultados, es decir, yo acá entre clúster de tópicos y tópicos, entonces miren que acá tenemos una primera diferenciación en estos iconos. Yo tengo acá esta bolita que ustedes ven acá en gris con otras tres bolitas internas, es un clúster de tópicos. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que toda la data de publicaciones yo me la traigo de Scopus. Yo les decía, cada documento de Scopus ha sido clasificado en un tema en particular, en un tópico específico, pero cada uno de esos tópicos por temas en común, por afinidades, se van también a clasificar dentro de unos clústeres de tópicos. Entonces, lo que yo estoy viendo acá, como este icono grisecito con estas tres bolitas, corresponde a un clúster de tópicos. Entonces, acá es una sombrillita que comparte intereses en común y yo también me doy cuenta por esta información acá. Entonces, TC Topic Cluster y tengo como la identificación. Esto también porque es importante, pues porque a veces cuando vamos a hacer el análisis de un tema en particular, yo lo puedo encontrar a través de este código y es mucho más fácil hacerlo. En este caso, entonces, yo tengo este clúster de tópicos que está hablando de transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica, emprendimiento e industria. Pero si nos vamos a tópico, o sea, si ya vemos como tal, de pronto desgloses ya de temas mucho más específicos, vemos acá, por ejemplo, este tópico, entonces acá la que está con un solo bolita interna, con un solo circulito interno, es un tópico y también como lo veo acá, pues porque está solo con la T de tópico. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un tópico que es industria, desarrollo sostenible y transferencia tecnológica. Este tópico, por ejemplo, justamente hace mucho match con lo que nosotros estamos trabajando y con el análisis que yo justamente quiero hacer para identificar entonces qué es lo que se viene trabajando en este tema.
cómo ha sido el comportamiento entonces de producción asociada a este tema, quiénes son las entidades que están trabajando en este tema, entender este tema a nivel internacional, qué tanto interés está generando y recordarles también que ese interés que un tema esté generando a nivel internacional está directamente relacionado con o digamos como con las oportunidades de financiación que hay disponible para un tema. Entonces yo voy a darle acá, pues por temas de tiempo podríamos quedarnos y buscar. Por ejemplo, acá hay otro tema que también es de interés para nosotros, que es el tema de comercialización, entonces transferencia tecnológica, pero acá con desarrollo y con investigación y comercialización. Recuerden que esto, yo les hablaba ahorita un poquito de mí al inicio, muy relacionado justamente con mi posgrado y ese énfasis que tengo. Pero yo podría entonces entrar a analizar otros temas en particular. Entonces, miren que acá me da las diferentes opciones y yo incluso podría crear grupos. Entonces, si yo veo que acá tengo diferentes temas que justo le están apuntando, diferentes tópicos que le apuntan a focos que son de interés para mí desde la transferencia tecnológica, entonces yo incluso podría crear acá un grupo basado en estos tópicos que estoy identificando. Acá entonces para poder mostrarles justo el análisis que vamos a tener acá, entonces yo voy a seleccionar este tópico y qué va a pasar. Entonces, importantísimo porque acá yo voy a poder entonces conocer acá el nombre como tal del tema. Entonces, estamos hablando que este tópico es transferencia tecnológica, desarrollo sostenible e industria. Si yo quiero entonces entrar acá a analizar, yo lo que puedo hacer este tema es que puedo darle como tal, acá seleccionar el periodo de tiempo para el cual voy a hacer ese análisis. Entonces, en este caso, yo lo dejé desde 2019 a 2025. Esta es la selección como tal de ese periodo que yo voy a hacer. Pero además, importante, porque si yo quiero entender este tópico de qué trata específicamente, cuáles son esos factores claves, esos puntos claves en los cuales están enmarcadas las investigaciones en este tema en particular, entonces le voy a dar clic acá donde dice sobre este tópico. Está en una versión beta porque justamente lo que se está haciendo es pedirle también a los diferentes usuarios que por favor validen que la información acá eh, sí esté relacionada con la producción que finalmente está enmarcada en este tema, para nosotros entonces también entender qué es lo que se está abordando desde la producción científica enmarcada en este tema en particular. En este caso puntualmente, nosotros para este rango de tiempo tenemos 96 publicaciones que están clasificadas en este tópico en particular. Entonces acá yo voy a poder ver justamente de qué trata este tópico, como yo les decía, los aspectos claves que incluyen las investigaciones en este tópico. Entonces acá, por ejemplo, desarrollo de modelos y métodos para promover la transferencia o la transferencia tecnológica eficiente y efectiva, retos y oportunidades en comercialización, por ejemplo, impacto eh, en la diversidad cultural, en innovaciones tecnológicas, análisis de procesos de transferencia tecnológica, gestión, prácticas de investigación, factores que influencian la transferencia tecnológica en industria y en universidades. Entonces, si yo leo justamente estos aspectos claves de los que o en los que están enmarcadas investigaciones que justamente están acá clasificadas en este tema, acá yo voy a poder entonces definir si desde acá, si es un área como tal que está finalmente aportando a el enfoque que yo tengo o no tengo. Entonces acá darle como me gusta o no me gusta para hacer ya finalmente esa retroalimentación. Entonces desde acá, pues digamos como que yo ya tengo acá un conocimiento de forma general de qué es lo que están tratando esos temas. Importante es que yo voy a poder entonces ver acá ese resumen inicial de las métricas asociadas a este tópico. Entonces yo acá voy a poder ver ese número o cómo ha sido el comportamiento de esos resultados,
ver el listado de publicaciones. Entonces, súper importante porque yo acá tengo el listado que son 96 publicaciones y desde acá puedo tener, por ejemplo, un panorama inicial de cuáles son esos autores que vienen participando, el año, entonces desde acá también ver cómo es ese comportamiento, si lo vemos entonces acá por año. Por ejemplo, es un tema que para la fecha justamente no ha tenido tantas publicaciones y miramos el comportamiento que estaba teniendo desde acá, desde esas publicaciones. Puedo ver pues como el detalle ya de todos los años para conocer también cómo es esa tendencia de publicación en este tópico en particular, las fuentes en las que más se ha publicado y bueno, acá tengo otro número importante de tópicos, por ejemplo, ver a cuáles objetivos de desarrollo sostenible justamente le apunta ese tópico en particular. Entonces yo puedo ver acá cuáles ODS para entender entonces muy bien. Acá, por ejemplo, si le doy en ver todos, lo que va a hacer es que me va a hablar entonces de números. De esas 96 publicaciones, vemos que la mayoría, pues tiene sentido que justamente esté en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, que es industria, innovación e infraestructura. Pero pues también entender que si estamos hablando de desarrollo sostenible e industria, pues también van a haber un número importante que hable, por ejemplo, de crecimiento económico. Entonces, que le esté apuntando también a este otro objetivo de desarrollo. Yo acá podría decirle que, por ejemplo, solo quiero analizar estos, entonces le podría dar clic acá y solo irme a analizar este set de publicaciones. Y yo también entonces podría exportar en un documento estas publicaciones que finalmente estamos viendo acá para ver pues como ya todo el detalle. Ver André, entonces, hola, Caro. antes de que continúes, por acá Estefanía nos hace una pregunta y dice, si tengo una publicación indexada en Scopus, ¿existe alguna forma de que aparezca en esta base? Sí, de hecho, Estefanía, si tú publicas, o sea, si tú publicaste ese documento en una fuente indexada en Scopus y el tiempo de cobertura de esa fuente está después de 1996, vas a poder entonces encontrar esa publicación acá. Lo importante igual es también pues como hacer la validación. Pero si de pronto no estuviera, entonces, si tú quieres analizar, por ejemplo, tu set de publicaciones como autora, entonces puedes buscarte acá porque si tú tienes una fuente perdón, un documento que esté indexado o que esté publicado en una fuente indexada en la plataforma, entonces tú tienes un perfil de autor, no por acá, perdón, porque esos son los autores del tópico, sino por acá. Entonces tú podrías irte acá y buscar tu perfil. Si tienes, digamos, como también ese interés en particular, podemos buscar tu perfil acá en Scopus si quieres y mostrarte cómo podemos hacer, por ejemplo, la importación de tu perfil a la plataforma. Entonces, si quieres, lo podemos hacer acá y si de pronto no lo quieres hacer acá en vivo, pues entonces me puedes escribir al correo y yo te enseño cómo podemos hacerlo. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces, me cuentas André, si prefieres pues hacerlo interno o acá. sí, por acá nos dice si lo podemos revisar, porque justamente ella dice que no está bajo el tópico que buscó, entonces yo creo que sería un buen ejercicio para que también todos puedan ver cómo lo pueden hacer. Perfecto. Entonces, Estefanía, porfa, me escribes tu nombre por acá. Mm, Mi nombre es. Bueno, es que como. Listo. Entonces, así estás, Nereida Espinosa Velastegui. Te voy a buscar así en Scopus y ya les voy a compartir para que miremos. Acá, Scopus. Bueno, primero vamos a buscar si estás acá, perdón. Entonces, me voy a salir de acá. Recuerden que estamos en la entidad de tópicos. Entonces, acá estoy analizando es un tema en particular, como les decía, para ver entonces, identificar, por ejemplo, tendencias. Pero acá, entonces me voy a salir de esta parte y me voy a ir acá a autores. Voy a buscar entonces si de pronto Estefanía está. Acá no la encuentro. Listo, entonces acá no la estoy encontrando. Entonces la voy a importar desde esta partecita. Eso que no me quiere dar. No sé por qué no se me está activando acá.
Bueno, no sé. Acá, perdón, qué problema tengo que no me está permitiendo activar acá. Voy a intentar con otro. Pero esto sí me da para grupos de instituciones y no me está permitiendo acá esta parte. No se me activa acá ninguna opción. Bueno, entonces vamos a buscarte acá. No, perdón. Creo que te había copiado. Espinosa. Listo. Vamos a buscarte. Ujú. Esto no me aparece. Vamos a ponerle acá la afiliación. Andra, por aquí nos dice que aparece como Espinosa, Nereida. Listo. Entonces vamos a buscarlo como Espinosa solito. Espinosa. A ver si así nos apareces. Eh, Listo. Entonces acá te encontré. Listo. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer acá? Yo le voy a decir que por favor este autor, entonces si miren, lo primero es identificar el autor, por supuesto, y lo otro es exportarlo a Saibal. Entonces yo le voy a decir que por favor lo exporte a Saibal. De los documentos que tú tienes, Estefanía, justamente acá vemos que uno está clasificado en este tópico. Entonces también es importante porque vamos a validar pues efectivamente esto. Entonces nosotros le vamos a decir exportar a Saibal. ¿Qué va a pasar? Entonces me va a abrir, va a empezar a crear el investigador, entonces va a crear tu perfil. En este caso, pues vamos a ver los documentos acá que tú tienes del gráfico. Hay uno que está del 2018, 2022 y 2024. Vamos a ver entonces cuáles son los que me está trayendo acá. Entonces vamos a ver el listado de publicaciones. Entonces, si queremos saber cuáles son los dos documentos que te está analizando, entonces vamos a irnos a lista de publicaciones. Acá, por ejemplo, vemos que estos dos documentos están en modelo de publicación Open Access y vamos a ver el listado de documentos. Entonces nos está mostrando 2018 y 2022. El de 2024 aún no lo estamos viendo acá reflejado, entonces es importante como que lo tengas acá en cuenta. Me está mostrando los otros dos que ya estábamos viendo allí. Si queremos ver entonces cuáles son los tópicos de los cuales hacen parte y contrastar con lo que justamente nos estaba diciendo allí en Saibal, entonces nosotros podemos acá hacer varias cosas. Lo primero es que voy a aprovechar acá esto que nos estaba diciendo, pues como justamente Estefanía, para mostrarles algo que nosotros vamos a poder trabajar. Bueno, no, pero esto solamente está habilitado para instituciones. Entonces yo voy a poder ver acá, por ejemplo, cuáles son esos tópicos en los que está trabajando. En este caso me dice que, por ejemplo, yo tengo dos tópicos. Entonces, un documento está clasificado en este tópico que es el que te aparecía a ti en el perfil de Scopus. Y este es otro tópico en el cual está clasificado el otro documento. ¿Yo qué puedo hacer entonces acá? Yo también puedo analizar justamente esa actividad del investigador en este tópico en particular, entonces justamente ver cómo se viene comportando. Y acá es donde yo voy a poder ver esta métrica que es bastante relevante y que es el percentil de prominencia del tópico. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a qué tanto interés a nivel internacional está generando este tema en particular. Entonces, esto va de 0 a 100. Entre más cercano a 100 esté, significa que es un tema que más viene generando interés a nivel internacional. Y como yo les mencionaba ahorita, entre más interés genere un tema a nivel internacional, pues más posibilidades tenemos nosotros de encontrar oportunidades de financiación para ese tema específicamente. Yo acá, si le doy clic en la flechita, voy a poder ver entonces también cómo ha sido ese comportamiento de ese tema específicamente. Acá lo voy a poner un poquito más chiquito para que me lo pueda mostrar. Dios, acá, listo.
Yo sé que ustedes lo están viendo muy pequeño, perdón, pero pues lo tuve que poner pequeño para poder mostrarles. Entonces, en este caso vemos que, por ejemplo, este tópico en el cual está clasificado es de uno de los documentos en los que finalmente publicó Estefanía. Nosotros entonces vamos a poder ver cómo ha venido siendo también el crecimiento de ese tema. Entonces, miren que, por ejemplo, hasta 2019 había tenido un crecimiento importante. Luego acá empezó a tener un declive en 2020, 2021, 2022, pero empieza ya a tener justamente un repunte acá en 2023 que si vemos está en 89,3 para 2019, que era o fue ese año donde ha tenido pues como un mayor interés a nivel mundial, pues miren que finalmente está aquí casi que equiparando ese interés. Entonces también es importante entender este tema que nosotros lo podemos analizar a nivel mundial, ese comportamiento ya más detallado, también a qué se debe ese cambio pues como tal de interés. Y acá yo puedo ver entonces cómo se calcula la prominencia de ese tópico para tener pues como ahí también esa claridad. Yo entonces por acá también voy a poder ver, entonces asociado a este tópico en particular para Estefanía, estoy viendo, por ejemplo, otras métricas interesantes. Entonces son las métricas, por ejemplo, de colaboración internacional. En este caso, pues es un documento que pues acá solo tenemos uno. En el caso de que Estefanía tuviera más documentos clasificados en este tópico, pues entonces yo podría ver toda la información relacionada con esos dos documentos enmarcados en este tópico. En este caso, por ejemplo, Estefanía hizo una colaboración internacional para producir este documento. Y acá algo bastante relevante dentro de los tópicos es el análisis de las frases claves. Entonces nosotros, entre más verdecita veamos una frase o una palabra, significa que está teniendo un mayor crecimiento el uso de esta palabra dentro de este tema en particular. Entonces también es una forma en la que yo voy a poder identificar cuáles son esas frases claves para un tópico específico. Entonces desde acá yo también puedo ver y hacer esos análisis. Ya lo puedo hacer directamente pues como tal en el tópico. Si yo lo analizo, entonces recuerden que yo ahí acabo de hacer un análisis para el investigador, pero lo que yo puedo hacer es analizar, por ejemplo, ya ese tema a nivel mundial. Entonces yo acá, por ejemplo, analicé este para Estefanía. Acá vemos entonces lo que les mencionaba, que es el percentil de prominencia. En este caso, por ejemplo, vemos que el otro tema que Estefanía está trabajando, que es con análisis de decomposición, dióxido de carbono y China, en este caso es un tema que por lo menos a nivel internacional tiene un mayor interés. Entonces acá podemos ver exactamente lo mismo que vimos y yo lo puedo volver a analizar para Estefanía o lo puedo analizar a nivel mundial. Si yo le doy a analizar a nivel mundial, entonces yo le doy acá, espérenme acá, desde el resumen. Lo que va a hacer es que miren que nuevamente me volvió a abrir acá en la entidad de tendencias, de tópicos, perdón, esta partecita. Entonces voy a poder ver, por ejemplo, Estefanía tiene un documento, pero vemos que el total de documentos que están enmarcados en este tópico son 4,187. Yo puedo ver ese listado de publicaciones acá para entender entonces también cuáles son esas publicaciones que están enmarcadas dentro de este tema en particular. Y acá entonces miren que también yo puedo en esta gráfica, la voy a hacer acá un poquito más grande, puedo ver entonces cómo viene siendo ese comportamiento de la producción asociada a ese tema. Incluso miren que tenemos acá el impacto de citación ponderado por campo. Esto lo que hace es que tiene en cuenta o pondera el tiempo de vida de los documentos, las disciplinas y también el tipo de documento. Y en este caso, entonces, cuando es un valor de 1, significa que estos documentos los están citando igual que el promedio. Pero en este caso, que es de 1,8, significa que estos documentos que están en este tópico en particular, los están citando 80% más que el promedio de documentos similares. Entonces, importante, pues porque no solo vemos como una tendencia favorable en publicación de documentos que estén clasificados en este tema, sino que además también vemos que son documentos que están teniendo un impacto justamente desde esa citación, pero acá ya ponderado por campo.
Entonces vemos ahí pues como también cómo viene siendo ese comportamiento. Además que también vemos que hay un crecimiento desde esa colaboración internacional para generar esta producción en este tema en particular acá. Entonces también yo empiezo a identificar, bueno, si yo estoy trabajando en un tema en particular y justamente identifico que, por ejemplo, esta métrica de colaboración internacional tiene un crecimiento, viene teniendo un crecimiento importante, pues entonces yo justamente también lo que debo hacer es analizar mi estrategia de colaboración para ver entonces acá cómo se está, o finalmente yo cómo puedo avanzar en esa estrategia, pues para también establecer esas relaciones a nivel internacional que me permitan entonces justamente continuar aportando pues como tal a las tendencias que vemos acá y que estamos identificando. Entonces, en un tópico, miren que podemos empezar perfectamente analizando un tópico desde un autor, pero nosotros también podemos entrar analizando un tópico desde una institución, por ejemplo. Entonces, si yo quiero hacer este mismo análisis para los tópicos en los cuales está trabajando la SPOL, por ejemplo, yo perfectamente lo puedo hacer. Acá, por ejemplo, si analizamos entonces o hacemos el análisis de palabras claves, lo vamos a ver, por ejemplo, por acá. Entonces, las key phrases las vamos a ver un poquito más en detalle. Yo voy a poder desde acá entender muy bien y comprender este tópico en particular, cómo se viene finalmente trabajando desde esta descripción de área, de palabras claves, perdón. Yo lo puedo ver por nube de palabras como lo veíamos ahorita acá. Entonces, entre más grande esté la palabra, significa que tiene una mayor relevancia dentro del tópico. Entre más, digamos, como el color, si está verde, entonces significa que viene teniendo un crecimiento el uso de esa palabra dentro de los documentos que están categorizados en este tópico. Y en azulito, pues acá no veo ninguna en azul, encontraríamos las palabras que estén empezando a entrar como en desuso o en declive. Entonces yo lo puedo analizar desde acá o lo puedo analizar directamente acá en un chart o en la tabla. Si yo lo analizo en tabla, incluso voy a poder seleccionar diferentes palabras o diferentes frases, perdón, para ver entonces cómo viene siendo el comportamiento. Entonces, digamos que acá estamos hablando de emisiones de gases de efecto, de gases de efecto invernadero, pero acá estamos hablando, por ejemplo, análisis de decomposición o emisiones de dióxido de carbono. Entonces, si por ejemplo yo analizo estas dos palabritas para este tema en particular, pues entonces yo voy a poder empezar a ver cómo es ese comportamiento, cómo viene creciendo año a año. Entonces, acá yo lo estoy viendo, por ejemplo, por número de publicaciones, pero yo lo puedo ver acá por otra métrica. Entonces, importante, pues que nosotros, como les decía, podamos hacer un uso finalmente óptimo de esas o una selección de las métricas. En este caso, entonces, yo veo acá podría seleccionar otra palabrita clave. Entonces, no sé si lo notaron, pero acá empieza a variar el número de publicaciones. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando el total de publicaciones que están enmarcadas en este tópico, pero acá lo que estoy haciendo ya es analizar directamente esas palabras que están describiendo ese tema en particular. Entonces yo acá, por ejemplo, empiezo a ver que del total, por ejemplo, de documentos, 1599 publicaciones incluyen este tópico en particular. Entonces miren que yo ahí estoy viendo, por ejemplo, la relevancia que es de 1 y el máximo es de 1. Y el número de crecimiento del uso de este término, de esta palabrita en el tópico en particular, viene teniendo un aumento de 401,4%, que 2023 versus 2014. Entonces, desde acá yo también entender y comprender cómo son esas dinámicas de ese tema en particular. ¿Listo? Para que allí lo tengamos en cuenta. Yo entonces también puedo ver acá el top de los que más contribuyen. En este caso, entonces, acá yo puedo ver por institución, recuerde que estamos analizando acá esas palabritas claves, entonces yo puedo ver cuáles son las instituciones que más están justamente incluyendo esta palabra de la producción que están marcada dentro del tópico. Entonces veo que la mayoría son, por ejemplo, acá en este caso, instituciones, o por lo menos el top 5 son todas instituciones de China. Si lo vemos ya por región, ya no a nombre o a nivel de institución, sino a nombre de región, a nivel, perdón, de región o país,
Entonces yo veo que, por ejemplo, China, 1.388 documentos, Estados Unidos 108, pero pues vemos que finalmente, ¿quién o el país que más producción está aportando a este tópico en particular? Pues también porque acá lo estamos viendo justamente con esta segmentación geográfica específica, es China. Pero vemos acá entonces también otros países que justamente están contribuyendo con producción asociada a este tópico y con el uso específico acá de estas palabritas claves, que en este caso solamente tengo seleccionada una. Entonces, miren que yo el análisis lo puedo hacer no solamente desde el gran tópico en particular, sino que también yo puedo utilizar Saibal para analizar directamente las palabras claves que mejor describen lo que o el abordaje que está teniendo un tópico en particular. Y mejor aún entender cómo viene siendo el comportamiento, cómo viene siendo esa tendencia de uso de esa palabra clave, para yo saber si, por ejemplo, justo estoy trabajando en este tema y mi documento está, por ejemplo, enmarcado acá también y resulta que voy a hacer una posterior investigación también relacionada, pues entonces también entender cómo se vienen marcando estos otros abordajes para saber entonces yo también si voy a seguir trabajando justamente en esta línea o voy a tomar un enfoque de pronto diferente. Entonces, desde acá también es importante pues como entrar a entender. Yo puedo ver entonces los autores que más están contribuyendo, por ejemplo, en este caso, entonces yo podría entrar a ver si yo quiero identificar a alguien con quien trabajar en este tema específico, entonces yo lo puedo ver acá. Yo lo puedo filtrar a nivel mundial o lo puedo filtrar en una región en particular. Por ejemplo, yo lo quiero ver en Sudamérica. ¿Quiénes están trabajando en este tema? Entonces, listo, yo acá le doy como todas las regiones, pero lo puedo limitar. Ah, bueno, resulta que yo trabajo con alguien de Colombia, por ejemplo, de mi país. Entonces, ver en Colombia quiénes son los autores que están publicando. O darle, por ejemplo, acá en el caso de Ecuador. Entonces, ver en Ecuador quiénes están. Entonces, miren que nos aparece la profe Estefanía acá. Nos aparece por acá otra profe de la Universidad de Cuenca, también de la Politécnica Nacional, de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Entonces, acá, pues, como digamos, entender, seguramente este autor está pues trabajando justamente muy de la mano con estos otros autores y con estos otros países. Entonces, miren que yo desde acá, por ejemplo, si Estefanía quisiera entrar a colaborar con alguien del país que también esté trabajando en temas similares, pues miren que yo desde acá perfectamente puedo identificar. ¿Listo? Entonces, así de forma general, yo les decía que nos podemos quedar acá yo podría quedarme toda una semana acá explorando las diferentes opciones que nosotros tenemos desde Saibal, pero la invitación es a que justamente ustedes, así como le trabajamos con Estefanía, puedan hacerlo directamente con sus perfiles, podamos usarlo entonces también con otros perfiles de otros autores con los que queramos colaborar, analizar desde temas en particular. Entonces, miren que nosotros empezamos analizando un autor, pero luego nos fuimos a tema, lo trabajamos también en el sentido inverso, entonces desde un tema en particular entender muy bien cómo se vienen abordando esas investigaciones. Por autores y poder entonces con base en eso establecer también incluso mis estrategias de colaboración, entender si es un tema que ya se viene trabajando desde hace un tiempo y tal vez los términos que yo estoy abordando entran en desuso o empiezan a generar un uso, por ejemplo, mayor. Entonces, de ahí también hacer un análisis de ese abordaje, cómo se está llevando a cabo en un tópico en particular. ¿Listo? Desafortunadamente, por Listo. temas de tiempo, pues no logramos abordar el tema de benchmark, pero pues por supuesto, si es de interés para ustedes y la institución, por supuesto, nos abre otro espaciocito, pues podríamos trabajar solamente una sesión para que nos dediquemos específicamente a ese módulo de benchmark y podamos ver entonces cómo hacer elecciones de métricas responsables para poder hacer unos comparativos realmente, digamos, como que justos entre instituciones similares dependiendo del análisis y de la selección que yo haga de las diferentes métricas. Y Sandra, por acá Alfredo nos tenía una preguntita y es si se pueden generar mapas bibliométricos en Cyber. André, no sé si tienes el micrófono cerrado. Ay, sí, perdón, Caro.
No, preguntaba, quiero ver la pregunta, Alfredo, con mapas bibliométricos, ¿a qué te refieres específicamente? Si de pronto nos dejas acá por el chat la preguntita. O igual si de pronto no te animas, pues te voy a dejar por acá mi correo para que pronto, apenas digamos como que puedas, pues igual me cuentes para nosotros entrar a apoyarte ahí con la respuesta. Pero veo que por acá ya nos está escribiendo Alfredo. Listo, entonces mapas de coautores y relación con otras publicaciones. En Saibal específicamente, así como por ejemplo, no sé, nosotros lo vemos en Dimensions, por ejemplo, no lo vemos exactamente, los mapas como tal. Lo que nosotros sí alcanzamos o sí vemos a ver, si vemos acá, por ejemplo, son, digamos, en temas de colaboración. Entonces, yo en métricas de colaboración sí puedo ver, por ejemplo, en temas de tendencias, entonces identificar cuáles son las entidades con las que yo estoy colaborando, los autores, pero así esos mapas de correlación, por ejemplo, de coautoría, como los vemos en una plataforma de pronto como Dimension, que es la que tengo acá en mente, o como un Boss Viewer, por ejemplo, exactamente así, no los vamos a ver en Cyber, como para que lo tengas en cuenta. Pero sí podemos analizar justamente las diferentes gráficas que me permite ver más que todo en comportamientos y en tendencias. Exacto, sí, me imagino que es como esa la solicitud, ahí nos dices y nos mencionas que sí, entonces no, exactamente así como le vamos en Dimension o en Body Viewer, no, pero lo que sí puedes hacer, por ejemplo, acá, Alfredo, es identificar los sets de publicaciones y ahí sí llevártelos, por ejemplo, para Dimension o para un Buzz Viewer y ahí hacer los mapas de correlación. Eso, por ejemplo, también lo utilizamos para trabajar ahí articuladamente entre diferentes herramientas. Listo, Andra, perfecto. Acabo de dejarles entonces a través del chat, bueno, número uno, Rosa nos comparte la ruta de acceso que ustedes tienen a través del portal de biblioteca a Saibal, entonces para que por favor revisen y si tienen alguna inquietud, pues se dirijan al equipo correspondiente allí en biblioteca. También les compartí a ustedes a través del chat la agenda de formación que tenemos para este semestre del 2024. Como se los había comentado al inicio, tenemos una sesión en Saibal el próximo 14 de noviembre, donde vamos a dar un recorrido por por las 8 métricas. Entonces, también es una oportunidad para que se registren en esta sesión y puedan complementar esta formación del día de hoy, que de verdad es muy valiosa y muy importante para nosotros tener esa asistencia por parte de ustedes. También muy importante, bueno, Rosa por acá nos deja el correo de